como inhibidor de corrosión. Y me gustaría hacer una pequeña reseña de la experiencia profesional del doctor Guape. Él es ingeniero mecánico, tiene una maestría en metalurgia y ciencias de los materiales, y asimismo su doctorado es en ciencias de materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Tiene experiencia docente también, impartiendo docencia a nivel de maestría, de licenciatura. Es investigador, pertenece a un grupo de investigación y tiene varias publicaciones nacionales e internacionales, y bueno, pues ha sido invitado a varias reuniones académicas. Lo vemos joven, pero tiene una amplia experiencia docente y de investigación, y bueno, pues es un gusto y un placer recibirlo, doctor. Adelante. Gracias, Nos va a comentar el trabajo y después tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Adelante. Gracias, Bienvenido, gracias, doctor. gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien, verdad? Antes que nada quiero agradecerle al maestro Gerardo por la invitación. Hace unos días me comentaba que iba a tener precisamente estas actividades y me invitó a participar. De momento pues dije, bueno, pues ¿cómo puedo participar aquí con ustedes? Entonces recordé que en mi tiempo que estuve en Chihuahua con un compañero de doctorado, el doctor Juan Pablo, él desarrolló esta investigación. O sea, realmente no es una investigación propia, sino fue colaborador en esta investigación. Él en su tesis doctoral trabajó con nopal y trabajó con una especie de agave. El nopal y el agave lo utilizó como un inhibidor de corrosión, ¿sí? Entonces es de lo que le vengo a platicar un poco, enfocándome nada más a lo que es el nopal, ¿sí? Mi nombre es Ángel Briguat Padilla y yo soy parte de la planta docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Michoacán. Bueno, el contenido de esta breve plática va a estar definida primero por ver algo sobre lo que es la industria manufacturera, ¿sí? Luego vamos a platicar brevemente de lo que es la corrosión. Vamos a hablar sobre los costos de la corrosión, cómo se combate este fenómeno de la corrosión, y al último vamos a entrar a lo que es nuestro tema, ¿sí? Es importante, bueno, yo supuse que es importante esta secuencia para irnos adentrando un poco a lo que es el tema de la plática, que es el problema de la corrosión y cómo podemos evitarla. Sí, de acuerdo con el INEGI, es la actividad económica que transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo de las personas. También el INEGI diferencia la industria manufacturera en dos grandes grupos. La primera son empresas pequeñas, como la tortillería de la esquina, el taller mecánico del vecino, y también como grandes conglomerados, ya hablando de industria grande, industrias nacionales e internacionales como armadoras de automóviles, embotelladoras de refresco como la que está aquí abajo, empacadoras de alimentos y laboratorios farmacéuticos. Nosotros nos vamos a enfocar pues, a lo que son estos grandes conglomerados, ¿sí? En estas pequeñas empresas pues sí también se presenta ese problema, pero pues es algo en donde nosotros no podemos llegar a trabajar y ofrecerles nuestro servicio. De acuerdo con los productos de la industria manufacturera, de igual manera el INEGI los divide en 10 grandes tipos. Nosotros vamos a platicar brevemente de los primeros 4 que maneja el INEGI. La primera es la industria alimentaria. La industria alimentaria es una industria muy importante en lo que es México, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la industria del producto de las leches y sus derivados. La industria de la maquinaria y equipo, aquí el INEGI lo engloba lo que son las armadoras de automóviles, las empresas que se dedican a manufacturar piezas para aviones, como por ejemplo Bombardier, General Electric, Rolls-Royce, etc.
También maneja lo que es la industria del petróleo, carbón y química. Bueno, esta es la más importante para nosotros como investigadores que estudiamos lo que es el fenómeno de la corrosión. La industria petrolera pues es así como que nuestra zona medular. Y también tenemos por último lo que es las industrias metálicas. De las industrias metálicas el INEGI las engloba como la industria acerera, la siderurgia, etc. ¿Sí? Entonces la plática la vamos a enfocar un poco a lo que es la industria del petróleo. El INEGI maneja también esta tablita viendo los porcentajes, ¿sí?, del PIB en lo que es la industria manufacturera. Vamos a platicar, vamos a enfocarnos sobre lo que es sobre todo lo que es el PIB, ¿sí?, porque el PIB es un factor muy importante para la economía del país y sobre el cual está basado la mayoría de estos estudios. Podemos observar que las primeras 4 industrias que están aquí, que manejan mayor porcentaje de ingresos al PIB, son las que nosotros nos vamos a enfocar. Bueno, ya entrando a lo que es la industria alimentaria, yo aquí me enfoqué a lo que es la industria de la leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la leche es un producto muy importante, sobre todo para lo que es nuestra niñez. Una leche rica en nutrientes pues va a hacer que nuestros niños crezcan sanos, crezcan grandes, y incluso hasta que no sean tan enfermizos, ¿sí? Entonces, la elaboración de productos lácteos representa el tercer lugar de Producto Interno Bruto dentro de lo que es la industria alimentaria, ¿sí?, dentro del 10% o dentro de las 10 industrias que maneja, que separa el INEGI, ¿sí? Dentro de estas podemos observar que el mayor porcentaje se refiere a lo que es Ajá, sí, pero el 10%, perdón, aquí es de los productos lácteos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que la leche, desde que se ordeña de la vaca, que tiene que estar a una cierta temperatura corporal del animal, se ordeña por medio de equipos, ¿sí?, y la cual tiene que ser rápidamente enfriada, ¿sí?, para poder controlar o evitar que se dé lo que es el crecimiento de microorganismos. Posteriormente, cuando ya es llevada a un recipiente, pues bueno, ya se lleva a las empresas, se lleva a las fábricas, ya para que se le den su procesado, para el embotellado, etcétera, ¿sí? Desde que pasa desde lo que es la ordeña a lo que es el almacenamiento previo a la comercialización, se da el producto, la leche, se tiene que transportar por medio de tanques, se tiene que llevar por medio de tuberías, tiene que pasar por medio de válvulas, o sea, tiene que pasar por todo un proceso en donde está involucrado lo que es un material, que es el acero. ¿Sí? No se puede utilizar cualquier tipo de acero, ¿por qué? Porque ese acero puede reaccionar con lo que es la leche, por el ácido láctico. ¿Sí? Entonces tienen que hacer aceros especiales, por ejemplo, aceros inoxidables de la familia 304, con una calidad 2B, y estos tienen, por ejemplo, los recipientes en donde se contiene la leche tienen que tener un acabado o un pulido a espejo, que es un pulido sanitario en su parte interior. ¿Sí? Entonces no es nada más ordeño la vaca, tengo la leche y la llevo en cubetas, la llevo así como en el lechero que pasa por la casa en sus botecitos de acero galvanizado, no, o sea, tiene que ser un transporte adecuado del producto, si no queremos que se nos puede contaminar. Y bueno, ya una vez cuando está en las fábricas, se da el proceso de pasteurización. ¿Qué significa? Que tiene que calentar la leche a una cierta temperatura y luego enfriar. ¿Qué es lo que está pasando ahí con los contenedores? Bueno, que se están calentando, se están enfriando. El acero inoxidable se calienta, se enfría durante varios ciclos, durante toda su vida en el proceso. Eso hace que mis recipientes, lo que es el acero inoxidable, empiece a reaccionar con el medio. Eso hace, ese calentamiento y enfriamiento hace que mi acero inoxidable se empiece a debilitar, ¿sí? Y va a haber puntos en específicos en ciertas zonas de mi material en donde va a empezar a fallar y el producto me va a empezar a generar ahí una reacción con el material y vamos a empezar a tener lo que es el fenómeno de corrosión. Es importante
que durante el transporte y lo que es la pasteurización no se dé lo que es la formación de residuos. ¿Sí? Se me puede ir generando la formación de residuos en las tuberías, en los contenedores, entonces se les tiene que ir dando un lavado químico con productos químicos. ¿Sí? Entonces, esta formación de residuos ya me puede generar problemas estructurales en mi material. Pasando a otra industria, creo que es la industria de la maquinaria. ¿Sí? Aquí el INEGI dice, bueno, en la industria de maquinaria está lo que es la fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción, refrigeración industrial, comercial, motores de combustión interna, turbinas, etc. Esta es otra de las industrias muy importantes en el país. ¿Sí? Cuando estamos hablando de aires acondicionados como los que tenemos en las dependencias, en las oficinas, en las escuelas, estamos hablando de un sistema de enfriamiento que es por medio, el más clásico es por medio de amoníaco. El amoníaco tiene que transportarse por tubos, por tuberías, por serpentines, y ese puede reaccionar con el material. ¿Sí? Igual, en los motores de combustión interna tenemos un sistema de enfriamiento con los anticongelantes que están hechos a base de agua destilada y etilenglicol, los glicoles. Eso también me puede generar reacciones con el material de mi motor. Si son de aluminio, si tienen partes de titanio, si es el acero estructural con lo que estaban hechos los motores viejitos. Entonces, esta reacción, este líquido me puede reaccionar con mi material. Y bueno, lo que es la empresa, una de las empresas muy importantes, lo que es la industria aeroespacial, al momento de que nosotros tenemos turborreactores funcionando, cuando el avión prende las turbinas, despega durante el tiempo de vuelo, aterrizaje y todo eso, los turborreactores en diferentes zonas se va calentando, ¿sí? Sobre todo en la parte del compresor alcanza temperaturas de hasta 1000 grados, 1100 grados. Entonces ahí se da un proceso que se llama oxidación en alta temperatura. Es decir, mi material está reaccionando con el gas caliente, se está protegiendo, forma óxidos y esos óxidos me pueden ir debilitando la integridad estructural de mi material. ¿Sí? Entonces también esta es una parte muy importante en donde se ha hecho investigaciones para hacer materiales resistentes a ese medio, resistentes a esa temperatura y que sus propiedades mecánicas no se vean afectadas. Y aquí vemos lo que les decía, de acuerdo a la industria aeroespacial, también datos del INEGI, en el 2016 me representó el 0.78% del Producto Interno Bruto, con cerca de 21.744 millones de pesos. ¿Sí? Entonces millones de dólares. O sea, es una empresa que no maneja cualquier cantidad de dinero. ¿Sí? Es una empresa que maneja una cantidad enorme de dinero. ¿Sí? Y en donde está en juego la vida de la gente que utiliza los aviones, en donde está en juego la economía de los dueños de las aerolíneas, de los dueños de los aviones. Entonces es un aspecto muy importante. Otra de las industrias, lo que es la industria metálica, en esta está contemplada lo que es la industria de fundición de hierro bruto, fabricación de aceros, productos de hierro, de acero, fundición, afinación, refinación, etcétera. ¿Sí? Esta industria nosotros estamos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque esa la tenemos nosotros aquí en Lázaro Cárdenas, lo que es ArcelorMittal. ¿Sí? En esta industria, que también maneja millones de dólares, ¿sí? Es una de las importantes en la economía. ¿Por qué? Porque de aquí de Michoacán llevan mucho acero para otras partes del mundo. Aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto profundo en donde llegan navíos de China, de otras partes del mundo. Entonces aquí llega mucho de esta materia prima, en donde aquí tenemos lo que es el material. Aquí no se reutiliza, se recicla el acero, sino se genera el acero. ¿Sí? Entonces cuando estamos generando el acero desde su fundición hasta el vaciado en las placas están sostenidas por rodillos de colada continua. Esos rodillos de colada continua son sometidos a esfuerzos térmicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están enfriados por un sistema de enfriamiento de agua. Entonces, cuando está el rodillo girando y todo tiene contacto con la plancha o con el planchón, se calientan a una temperatura aproximada de unos 600 grados. Cuando gira el cilindro se enfría y se baja a una temperatura de unos 550 grados, o sea, tiene un enfriamiento de 50 grados.
Sí, a lo mejor dice uno, bueno, no es mucho, pero el material lo está diciendo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ¿no? Porque sí está muy, el calor sí está muy, muy alto, ¿no? Entonces, sí se necesita un sistema de enfriamiento, si no, la vida de mis rodillos va a ser, se va a acabar a un corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A esos rodillos, bueno, los rodillos les tenemos que dar un acabado, darle una capa protectora, ya sea con soldadura de recargue, con una nitrolación, con algún tratamiento termoquímico, el cual me permita que sus propiedades mecánicas en esa zona incrementen y resistan las condiciones de trabajo que está teniendo. Entonces, por ejemplo, aquí esta nota la saqué del periódico Financiero, en donde dice que el año pasado, en el 2018, se ejercieron en el país 1.635.1 millones de dólares. La empresa ArcelorMittal invirtió esa cantidad aquí en Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Y también, de acuerdo a la Canacero, me dice que para el 2017 la industria del acero, la siderurgia, representó el 2% del Producto Interno Bruto de México. ¿Sí? Entonces, estamos hablando todavía de lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque es como una escala para darnos cuenta de la magnitud de este problema que es la corrupción. Y bueno, una de las industrias importantes aquí del país, en donde está, la cual le da esa base a lo que es la economía, que a veces le va bien, que a veces le va mal, es la industria del petróleo. Eso es algo que todos sabemos, ¿sí? Lo que es Pemex. Sobre todo lo que es el Golfo y el sur del país, es en donde está concentrado lo que es Pemex, y en el centro del país, bueno, pues serían siendo las refinerías. ¿Sí? Pemex pues, se dedica a lo que es la extracción en pozos profundos, lo que es la refinación y lo que es el transporte de hidrocarburos. Cuando sacan o hacen la extracción del hidrocarburo, lo que es el petróleo, pues sale con muchas bacterias. ¿Sí? Uno dice, bueno, es que México es rico en petróleo, pero lo que no se dan cuenta es que el petróleo de México es de los más sucios en el planeta. O sea, tiene altas cantidades de azufre, que es el problema que lo hace más caro de poderlo refinar. Entonces sí tenemos petróleo, pero es de los petróleos más sucios que hay en el mundo. Cuando se está en el proceso de la refinería, bueno, ya es cuando se extrae lo que es la gasolina, el diésel y todos los derivados. Y bueno, se transporta regularmente en pipas o también se transporta por medio de ductos. Los ductos, pues no es fácil darle un mantenimiento preventivo por dentro, o sea, por fuera sí, pero por dentro de los ductos, pues no es fácil darles un mantenimiento. Entonces, si estamos transportando petróleo por medio de los ductos, el petróleo tiene microorganismos que son afines a mi material, y es como si una bacteria se quedara ahí como una sanguijuela chupando el metal. Entonces, internamente en los ductos me está generando lo que es un fenómeno de corrosión. En las pipas no es tanto problema, porque esta sí es más fácil darles un mantenimiento por dentro y por fuera de lo que son las pipas. Pero en un ducto pues sería muy caro cortar un pedazo de ducto para poner otro o para darle mantenimiento. Entonces no es muy fácil. Y bueno, de acuerdo al Banco Mundial, las rentas de petróleo en porcentajes del Producto Interno Bruto en el 2017 representó el 1.7%. En el 2017 estaba cerca de los 15,000 millones de pesos el Producto Interno Bruto, entonces imagínense la cantidad de dinero que genera el petróleo o generó el petróleo en el 2017. ¿Sí? Y bueno, ya que vimos la importancia de la industria en lo que es el país, las diferentes industrias que hay, o de las importantes industrias manufactureras, vamos a pasar ahora a decir lo que es el fenómeno de la corrosión. La corrosión es definida de acuerdo a la Asociación de Ingenieros, a la Asociación Americana de Ingenieros en Corrosión y a la STM, en su norma G193-11A, definen a la corrosión como el deterioro de un material, y normalmente es un metal que resulta de una reacción química o electroquímica con su medio ambiente. En pocas palabras, es la reacción de un metal con el medio ambiente. Y uno puede decir, bueno, pues si estamos aquí, ¿cómo puede reaccionar un metal con el medio ambiente? Bueno, en el aire que respiramos hay humedad. Esa humedad que hay ahorita en la mañana puede condensarse cuando disminuye la temperatura.
y esa condensación se me puede dar en los metales, en las protecciones, en donde sea. Entonces, el hecho de que no estemos cerca del mar o que no esté lloviendo, la humedad del aire puede condensar y generar ese fenómeno de corrosión. ¿Sí? Una definición más sencilla, de acuerdo a la Handbook of Corrosion Engineering, dice que la corrosión es un ataque destructivo de un material por la reacción con su ambiente. Es una definición un poco más sencilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el proceso de corrosión? Bueno, la corrosión, que la más común es la que se conoce como corrosión electroquímica. Esta es una reacción química que se da entre un metal y un medio, ¿sí? Los metales, bueno, se dividen en cátodo, en ánodo, y tenemos una solución con ciertas características que tienen que ser una solución que sea conductora. No podemos tener corrosión si tenemos agua destilada. Entonces, el electrolito o el medio que está presente debe de tener esas características, que tiene que ser conductora. ¿Conductora de qué? De iones. Entonces, necesitamos cerrar lo que es el circuito entre el cátodo y el ánodo, que están sumergidos en la solución, y automáticamente vamos a tener lo que es el fenómeno de corrosión. ¿Qué es el fenómeno de corrosión? Cuando el ánodo libera los electrones de su microestructura y se van hacia el cátodo. ¿Sí? Al momento que estamos liberando los electrones del ánodo, los iones presentes en la solución se empiezan a depositar dependiendo su carga. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una solución muy ácida, en lo que es el ánodo, se me van a generar lo que es hidrógeno, por el alto contenido de hidrógeno por el pH. Si tenemos un pH de neutro a alcalino, vamos a generar hidroxilos. Pero eso es prácticamente lo que es la corrosión, o la corrosión electroquímica. Si no tenemos el ánodo y el cátodo, la solución y una conexión, no se nos puede dar lo que es el fenómeno de corrosión. ¿Sí? Entonces necesitamos que se cumplan esas tres características. También existen diferentes tipos de corrosión. Tenemos corrosión uniforme, tenemos corrosión galvánica, corrosión asistida por esfuerzos, corrosión por fatiga, picadura, corrosión por picaduras, y corrosión intergranular. ¿Sí? Y aparte también tenemos lo que es una corrosión microbiológica o corrosión por bacterias. ¿En qué consiste cada una? Bueno, la corrosión uniforme es la que se da comúnmente, por ejemplo, en la protección que tenemos en la casa y que no está pintada. ¿Sí? Con el paso del tiempo se me va a empezar a corroer. Es una capita café, naranja que se me está generando en mi protección. Si tenemos un golpe en el coche que se le botó la pintura, ahí se va a empezar a generar eso. Por eso, jóvenes, si tienen coche y tienen un golpe, vayan con el hojalatero para que no se les empiece a dar la corrosión. Si no, al rato pues va a salir más caro, ¿no? Reemplazar toda la salpicadera, tratar de restaurar el toldo, ¿no? Entonces, esta es la corrosión uniforme, es la que normalmente se da en cualquier estructura, ¿no? Tenemos la corrosión galvánica. La corrosión galvánica se da cuando tenemos dos materiales diferentes. Y esto se da mucho, por ejemplo, en los anuncios espectaculares, entre lo que es la base del anuncio y lo que son los tornillos que lo sujetan. Los tornillos que sujetan el anuncio muchas veces vienen siendo de acero galvanizado. Y el acero con el que está hecho la base del anuncio espectacular es un acero estructural, es un acero prácticamente de carbono. ¿Sí? Entonces, la presencia de dos materiales diferentes en contacto y en presencia de un medio, de un electrolito, va a hacer que mi acero estructural se me esté corroyendo y que mi acero galvanizado o mi tornillo permanezca intacto. ¿Sí? Entonces, esa es la corrosión galvánica, y eso se da mucho en lo que son los postes de alumbrado. Si ustedes observan en la base de los postes de alumbrado, en esta parte de aquí entre la rondana y la placa, vamos a tener ahí lo que es la corrosión. Si quitamos esa rondana y el tornillo, va a ser más visible que donde está el barrenado, ¿sí? Donde está el tornillo, ahí a lo mejor ya está el fenómeno de corrosión más mayor. ¿Sí? Y bueno, si no se atienden esos aspectos de diseño, pues puede llegar a caer. ¿Sí? Que es algo que supongo que provocó
que en uno de los corralones, creo que en el corralón municipal, ahí por Policía de Tránsito, cayera un anuncio espectacular. ¿Sí? Y luego preguntan, bueno, ¿por qué pasó? Lo bueno es que cayó sobre los coches que estaban ahí y no sobre una persona. La corrosión por bacterias o la microbiológica, bueno, esta se da mucho, les comentaba, cuando se da el transporte de hidrocarburos en los ductos de Pemex. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo pues, tiene altos contenidos de azufre, ¿sí? Y el azufre se conoce medio amargo, pues es muy afín a lo que es el material, ¿sí? Entonces, este tipo de corrosión se me va a dar mucho en lo que es el transporte de hidrocarburos. Y bueno, vamos a pasar a los costos de la corrosión. ¿Se acuerdan que he estado hablando sobre los costos y el de que me genera la economía en cuestión de Producto Interno Bruto? ¿Por qué quise manejárselos así? Bueno, porque desafortunadamente los análisis de los costos de corrosión en México no los hay. No hay un análisis que te diga, ¿sabes qué? Esto es lo que le cuesta a México la corrosión. Y eso normalmente se mide en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de millones de pesos o millones de dólares. ¿Sí? En Estados Unidos afortunadamente ya sí lo tienen, pero es algo que a lo mejor a nosotros no nos sirve tanto, pero sirve para darnos una idea. Entonces, de acuerdo a la NEIS, ella generó esta tabla, esta gráfica de Bastien, con los costos de corrosión en Estados Unidos. Y en ella dice, bueno, la industria manufacturera gasta o le cuesta 86.8 billones de dólares el fenómeno de corrosión. Bueno, si estamos hablando de 86.8 billones de dólares, imagínense en pesos, ¿no? En la industria de la construcción me representa el 18.1% del PIB y es equivalente a 50 billones de dólares. En la industria de la construcción, lo que son puentes, lo que son caminos, lo que son los puentes, por ejemplo, de las autopistas, etc. Bueno, al gobierno federal es el 7.3% y es 20.1 billones de dólares. Para servicios es el 5.2%, 14.3 billones de dólares. Para los estados y gobiernos locales, 8.3 billones. Para lo que es el transporte y utilidades, 96.2 billones. ¿Sí? Y estamos hablando de dólares. ¿Sí? Entonces, ahí en Estados Unidos sí se han preocupado por este problema. Y sí hay estudios que me dicen, ¿sabes qué? Corregir un problema de corrosión está costándole al gobierno esto. ¿Sí? Allá sí se preocupan por invertir en corregir todos estos aspectos. Bueno, aquí también tenemos otra tablita. ¿Sí? Aquí está en base a lo que es el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Y más o menos aquí ya tiene una gama de industrias un poco más amplia. Entonces dice, para la distribución de gas natural, el costo de la corrosión es de 5 billones. Para la refinería, el refinamiento del petróleo, 3.7 billones. Para el procesado de comidas, 2.1 billones. Para la industria que es petroquímica, química y farmacéutica, 1.7 millones. Exploración de aceite y gas y producción es de 1.4 billones. Materiales peligrosos, transporte de materiales peligrosos. Y bueno, pues un montón de industrias. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, todos estos costos de la corrosión están basados en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ya que vimos brevemente lo que es el proceso del fenómeno de corrosión y los costos que me genera el fenómeno de corrosión, vamos a hablar brevemente o mencionar las formas en cómo podemos combatir lo que es el fenómeno de corrosión. Una forma es la elección de un material adecuado. Si yo estoy manejando, por ejemplo, yo tengo una empresa que maneja o necesita un contenedor donde tenga cloro, bueno, me puede servir un tipo de acero inoxidable, pero no cualquier tipo de acero inoxidable. ¿Sí? Un acero inoxidable es muy afín al cloro, significa que el cloro, aunque sea inoxidable, se lo va a comer. Entonces no es garantía de que me va a servir. O sea, necesitamos escoger un tipo de material adecuado para mis necesidades o para lo que yo voy a estar trabajando. ¿De qué otra manera podemos combatir por medio de un recubrimiento? ¿Qué recubrimientos? Pues bueno, el galvanizado. El galvanizado es una capita de zinc
que se le induce a nuestro material por medio de una reacción química. Algo como un proceso de corrosión, pero al revés. Si nosotros hacemos una reacción química para inducirle la capa de zinc a lo que es el acero, y por eso es un acero galvanizado. Otra manera de recubrir nuestros materiales es por un tratamiento termoquímico como nitrurado. Es decir, se mete en un reactor con unas ciertas condiciones en unas atmósferas y se le induce a nuestro material una capita de nitrógeno. Ese nitrógeno me va a generar nitruros que a la vez me van a ser protectores al desgaste, a la corrosión, a varios servicios. La más común es por medio de pinturas, ¿sí? Pero no cualquier tipo de pintura me va a servir para mis condiciones o para lo que yo requiero. Por medio de técnicas electroquímicas como protección catódica, corriente impresa. Bueno, la corriente impresa se da mucho sobre todo en lo que son los barcos, porque ahí toda la armadura pues, es metálica. Y bueno, lo que nosotros vamos a hablar es por medio de inhibidores de corrosión. ¿Qué es un inhibidor de corrosión? Bueno, un inhibidor de corrosión es un material que se fija en la superficie metálica, proporcionando una película protectora que detiene la reacción corrosiva. ¿Sí? No es en sí una pintura. ¿Sí? Es una sustancia que nosotros la vamos a depositar sobre el material y esa sustancia me va a proteger el material de la corrosión. ¿Cómo podemos elegir los inhibidores? Bueno, de acuerdo a los materiales que se van a proteger, el tiempo efectivo de la protección. Hay inhibidores que me van a durar más tiempos que otros, el tipo de protección requerida, el manejo de la pieza y eliminación de huella digital, cómo se va a manejar las piezas que yo voy a inhibir, condiciones de almacenaje, empaque o embarque, cómo los voy a transportar yo, de qué me sirve poner un inhibidor si al momento de estar transportando yo mismo les voy a tomar el inhibidor, los métodos de remoción, la interacción con los procesos subsecuentes, requerimientos ambientales de salud y tipo de producto deseado. Esto es muy importante, requerimientos ambientales de salud y de seguridad. ¿Sí? Los inhibidores de corrosión, bueno, los podemos clasificar prácticamente en estos tres. Acondicionadores ambientales, inhibidores de interfase y orgánicos. Los que se han utilizado o se habían utilizado mucho últimamente son los inhibidores de interfase, que son fase vapor, fase líquida, que se meten se ponen nuestro material, ya sea en fase líquida o se meten en nuestro material, por ejemplo en un contenedor, se calientan, se evaporan, condensan en nuestro material y ya estamos protegiendo. Y bueno, los orgánicos. Nosotros nos vamos a enfocar a los que son los orgánicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos inhibidores son tóxicos. Entonces, al momento de estarlos utilizando pueden generar más problemas. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es nuestra plática, ya después de todo este aburrimiento, ¿verdad? Que ya se están durmiendo por el calor. Entonces, vamos a hablar sobre el nopal como inhibidor de la corrosión. Ya vimos qué es la corrosión, lo que me genera la corrosión y los costos de la corrosión. Bueno, aquí en México tenemos una gran ventaja, ¿sí? Que tenemos una cantidad impresionante de nopal, sobre todo en las zonas áridas de México. Entonces, la planta de nopal pues, es originaria de América y se encuentra distribuida desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Sí? Y siendo México el país con mayor abundancia en especies, por lo que se puede considerar como un centro de origen y diversidad de estas especies. Bueno, el nopal es derivado del náhuatl, que es del nopal, ¿sí? Se deriva del náhuatl nopal. La clasificación taxonómica del nopal pues, se da en estos 10 géneros, ¿sí? Y nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el género de la opuntia. La opuntia ficus indica que es el material con que nosotros el compañero trabajó, ¿sí? Es el nopal de una cactácea importante en México, de la cual se obtienen, que se da verduras, se da fruta y tiene una demanda en los mercados nacionales e internacionales. O sea, este tipo de nopal lo vamos a encontrar si salimos aquí luego y nos lo podemos comer o lo podemos utilizar como fines de investigación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que se da en ambientes secos. No necesita mucha humedad para que esté el nopal. Es de la familia de las suculentas. Mi hermano le gustan mucho las plantas y dice que para él las suculentas son las más hermosas, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos otro punto a su favor, la familia de suculentas.
Se pueden dar desde el nivel del mar hasta una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. O sea, no son muy especiales, no son muy delicadas. O sea, se pueden dar a diferentes alturas. Existen más de 1.500 especies, de las cuales al menos el 850 crecen en nuestro país y se estima que cerca del 80% son endémicas en México. Tenemos materia prima, pero pues para morir. O sea, no podemos escatimar en el costo del nopal, pues porque vamos y cortamos y vamos y cortamos y no tenemos problema. Los nopales se utilizan como verdura en la alimentación humana, como forraje, como sustrato para la producción de la grana cochinilla, como medicina y elaboración de productos cosméticos. O sea, tiene una variedad de aplicaciones enormes, ¿sí? Pero de todas esas aplicaciones, bueno, se decidió optar para ver si se podía servir para proteger los aceros. ¿Cómo se obtuvo el inhibidor? Bueno, les comentaba que trabajó con nopal y con agave, ¿sí? Vamos a ver nada más lo que es el nopal. Bueno, cortó la penca del nopal, ahí donde estaba escrito el nombre, ¿no? Cortó la penca, seccionó el nopal en cubitos de aproximadamente de 1 centímetro. Lo metió en un reflujo, es decir, estuvo calentando durante 1 hora, estuvo calentando y posteriormente se hizo un filtrado. De ese filtrado se pasó a un liofilizador, que es un extractor de humedad, es para secar el polvo, lo que se obtuvo en el filtrado, y se obtuvo el polvo, lo que es el extracto de nopal. ¿Sí? Este extracto de nopal, este polvito, se diluyó en metanol al 5% en peso, y así se fue como se puso, como una brochita. Se combinó el polvito con el metanol y fue como se generó el inhibidor. Comentábamos que el acero, que los aceros estructurales, los más comunes, bueno, son de los aceros 10-18, son aceros al carbón con un porcentaje de 18% de carbono. Se obtuvieron muestras con una área aproximada de 1 centímetro cúbico, se le soldó un alambrito, se puso en resina epóxica para poder hacer las pruebas de corrosión, y se utilizó como un medio, un electrolito, una solución ácida, que fue preparada usando ácido clorhídrico de grado analítico al 37% con una concentración de 1 molar, en agua bidestilada. ¿Sí? Entonces es un medio muy ácido. El análisis electroquímico, bueno, se utilizó una celda convencional típica de 3 electrodos, en donde tenemos electrodo de trabajo, que es la muestra del acero, ya con el inhibidor, con diferentes proporciones, concentraciones o partes por millón. Se utilizó un electrodo de referencia de Calumel para medir los potenciales, un electrodo de platino como electrodo auxiliar, y se hizo a una temperatura de 25 grados. Bueno, de las pruebas de corrosión se obtuvieron las curvas de polarización potenciodinámica, en donde podemos ver esta línea negra es el acero al cual no se le puso inhibidor. ¿Sí? Es como el material en verde. Y todas las demás ya son muestras a las cuales se les pusieron diferentes concentraciones de inhibidor, a 75 partes por millón, 50, 100, 150, 200 y 300. Y se hizo a 25 grados centígrados. Podemos observar en estos resultados que, de acuerdo al material que no tuvo inhibidores de corrosión, a 200 y 300 partes por millón tuvo una mejora, una resistencia a la corrosión. ¿Sí? En los otros porcentajes por millón que se les puso, no se mejoró lo que es el potencial de corrosión, pero sí se logró reducir la densidad de corrosión. ¿Qué significa? En este eje tenemos la cuenta de los electrones que se me está liberando en mi proceso de corrosión. Entre mayor sea la cantidad de electrones, significa que mi material se está corroyendo más. Entre menos cantidad de electrones se esté liberando, significa que se me está corroyendo menos. Entonces, el potencial de corrosión, ¿qué me indica? Bueno, el potencial de corrosión me indica, una vez que ponemos el material en esa solución, ¿qué tan rápido va a tender a reaccionar? A potenciales más negativos significa que en cuanto lo pongamos va a tender a reaccionar. A potenciales más positivos o menos negativos, significa que va a tardar en reaccionar. Entonces, una vez que reacciona
a este medio, pues bueno, ya se me va a dar lo que es la densidad de corriente. Entonces, con 200 y 300 partes por millón, se tiene una mejora en lo que es el potencial, significa que tarda en reaccionar. O sea, entre más extracto de nopal se le puso al inhibidor, como que generó una superficie más homogénea, más gruesa, que me va a proteger. Entre menos partes por millón, como que se depositó una película más delgada, ¿sí? Pero que a la vez me permitió que no se me corroyera rápido. Entonces sí se me está presentando una mejora con este inhibidor. O sea, sí estamos protegiendo, sí se está protegiendo lo que es el acero. Entonces sí me está sirviendo el nopal. Aquí podemos ver ya los parámetros electroquímicos obtenidos a 25 grados. Y bueno, lo que les comentaba, la densidad de corrosión sin inhibidor es la mayor de todas, ¿sí? Y ya dependiendo las partes por millón íbamos a tener densidades de corrosión diferentes, pero bueno, a final de cuentas se logró que me protegiera. Perdón, ¿regreso? ¿Sí? Esta es otra técnica que se llama espectroscopía de impedancia electroquímica. Aquí se me están generando unos semicírculos a más grande, a un diámetro mayor del semicírculo, significa que se me está protegiendo más, ¿sí? A un semicírculo más pequeño significa que se me está protegiendo menos. Y podemos observar que sin inhibidor es el semicírculo más pequeño, o sea, no se me está protegiendo mucho a comparación de cuando se está aplicando lo que es el inhibidor, ¿sí? Entonces, con esta técnica también estamos comprobando que sí se nos está protegiendo. Aquí, a diferencia del otro, es que, por ejemplo, a 75 partes por millón se me protegió más con esta técnica, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los valores. Esta es una resistencia a transferencia de carga para cuando no tenemos inhibidor, es de 157 ohms, y cuando tenemos la aplicación, o cuando se le aplicó el inhibidor de corrosión, esa resistencia incrementó, ¿sí? Entonces, bueno, con esta técnica también pudimos ver que el nopal sí me está sirviendo como un inhibidor del fenómeno de corrosión. Estas son imágenes, bueno, no se alcanza a ver bien, son imágenes que se obtuvo por medio de microscopía electrónica de barrido, lo que es el SEM, a diferentes, no me acuerdo cuál es el zoom, la magnificación. En esta podemos observar el acero sin el inhibidor, y podemos observar que tuvo mayor daño en toda la superficie de la muestra. Esta es la muestra a la cual se le puso el extracto de nopal, y podemos observar que es poco los productos que se me formaron, o sea, se me generó un producto de corrosión, no se me atacó la superficie, ¿sí? Entonces físicamente ya pudimos observar que el material con el inhibidor sí se me protegió. Y bueno, les comentaba, este es el doctor Juan Pablo Flores de los Ríos, el que hizo esta investigación. Esta es su tesis o parte de su tesis doctoral, ¿sí? Él ahorita es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él se quedó allá en Chihuahua, perdón. Este es el nombre de su tesis: comportamiento de inhibidores verdes en la corrosión de acero de 10-18 medios ácidos. Este es el artículo donde participé con él, en el de Opuntia ficus indica, y este es otro artículo publicado, pero con el agave, con los resultados del agave. Esos están disponibles en el internet, son de open access, o sea, pueden acceder a ellos. La tesis también está abierta al público en el repositorio del CIMAD, ¿sí? Y bueno, este es el centro, el laboratorio de donde vengo. Ahí estaba haciendo una experimentación. Es el equipo de corrosión con el que trabajamos, es el laboratorio de materiales, edificio J, degradación de materiales, en Ciudad Universitaria, aquí en la universidad, ¿sí? Quien quiera, cuando gusten, podemos ir a ver el equipo. Tienen interés en hacer trabajos, con todo gusto podemos trabajar. Si tienen alguna idea, podemos implementarla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no podamos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, por su atención, muchas gracias. ¡Qué interesante! Pues pasamos a la sesión de preguntas, de comentarios respecto del trabajo del doctor. Adelante. La primera, ¿eso que dijo de nopal es como una resina o qué es exactamente?
No, mira, el nopal cuando se cortó, se metió en una en agua destilada. Se estuvo calentando para así como ir deshaciendo la pulpa, ¿sí? Ya después de tiempo se filtró. Ese producto que se obtuvo en el filtro se metió al equipo para extraer la humedad y dejar el puro polvo. Y otra pregunta. Ahí cuando estaba hablando de las industrias, ¿cómo sé que, por ejemplo, yo ya tengo mi muestra contaminada o algo? Cuando ya... Bueno, por ejemplo, si tú eres el encargado, por ejemplo, de una línea, de un ducto, tú sabes que a la entrada del ducto entra una cierta cantidad de hidrocarburo y a la salida no tienes la misma cantidad, pues entonces significa que hay algo que ahí lo está obstruyendo, ¿no? Entonces, significa que ya, o hay una, ¿cómo se llama los guachicoles? Una toma clandestina, o significa que el diámetro interno ya se me redujo y está impidiendo el paso de todo mi flujo, ¿no? Doctor, nos está hablando de una sustancia que se pone como si fuera una película, o sea, una sí. capa. ¿Qué tanta resistencia tiene a resistencia mecánica? Pues no tiene mucha resistencia, porque es lo que le comentaba, cuando ya se tiene el polvo, se puso en metanol. Entonces prácticamente se puso así como una brocha. Entonces si tú llegas y le haces con un clavo, pues lo vas a tumbar, ¿no? O sea, todavía se está pues investigando la adherencia o cómo mejorar la adherencia del inhibidor al material. Una pregunta más, doctor. La temperatura a la cual está resistiendo, usted hizo unas pruebas a 25 grados centígrados. Vemos varias aplicaciones en donde varios fenómenos de corrosión. Una de ellas me hablaba que era de 800 grados centígrados. Son en rodillos. Y me hablaba ahora de la cuestión de que había lácteos en los cuales estaban los contenedores. ¿Hacia qué punto sería su aplicación? Porque la temperatura que estaba manejando es temperatura ambiente. Sí, mira, no quise manejar porque me iba a extender más. El doctor Juan Pablo, él hizo a diferentes temperaturas, fue 25, 40, 60 y creo que 75 grados. O sea, lo llevó por debajo de los 100 grados. ¿Sí? Y en todos observó que pues sí protegía. ¿Sí? Este tipo de inhibidor no lo vas a poder utilizar en los rodillos. ¿Por qué? Porque pues, ahí en contacto, ahí hay estas condiciones diferentes a eso, ¿no? Ahí lo que comentaba es, bueno, se utiliza mucho lo que son recubrimientos, pero lo vas a poner tú por soldadura. O sea, vas a depositar un metal en el rodillo para mejorar sus propiedades mecánicas. Sí, pero sí se pretende, por ejemplo, lo que es la industria de alimentos, implementar ese tipo de inhibidores. ¿Por qué? Porque son orgánicos. ¿Sí? No son tóxicos como los otros tipos de inhibidores. ¿Sí? Déjame comentarte rápido. Hay unos doctores en Cuernavaca, en el CICAP, de la Universidad Autónoma de Morelos, que ellos están trabajando con inhibidores a base de un hongo que se da aquí en Michoacán. Están investigando eso. Qué tan efectivo, qué tan bueno es, la durabilidad. Pero están utilizando un hongo que se lo están llevando de aquí de Michoacán. ¿Sí? Y son inhibidores biológicos. ¿Sí? No sé, supongo que no han de ser hongos alucinógenos, ¿no? Que a ratos vayas a tener algún efecto, ¿no? Pero bueno, para fines, esos fines, sí se está investigando con inhibidores orgánicos para evitar la toxicidad de los otros, de los sintéticos. ¿Cuánto tiempo de durabilidad tiene la capa de la esa que se le ponían a ustedes? Esa información sí no la tengo. Será cuestión de echar un clavado otra vez en su tesis. Eso lo saqué de su tesis. Es una investigación que hizo, pero que colaboramos con él. Sí, la verdad ese dato no te lo tengo así aquí presente. Sirve que leemos toda la tesis. Sí, sirve que leemos otra vez la tesis. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Sí. ¿Por qué el nopal? ¿De dónde surge la idea de trabajar con el nopal y con el agave y no con la manzana o con cualquier otro producto orgánico? ¿Qué es lo que origina la idea de probar con el nopal?
La idea de utilizar el nopal es porque ya se había venido dando, ya había un precedente de que el nopal tiene ciertas características en cuestión de vitaminas, creo que como antioxidantes, o sea, ya tiene ciertas características y propiedades, ya están comprobadas. Entonces dice, bueno, si la salud es buena, pues vamos a ver qué pasa ya con otras implementaciones, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, a mí, no sé ustedes, pero yo bueno, yo soy malo para comer picante. Entonces, cuando por algo como un picante, al rato traigo muchas agruras. Entonces, ¿qué es lo que hago? Luego como nopal. Y con el nopal me protege. Entonces, pues las agruras, imagínense, como uno está hirviendo por dentro, comes nopal y te relaja, ¿no? O sea, te ayuda a que no te den las agruras. Entonces, si eso hace dentro de un organismo, pues puede hacer miles de maravillas. Ajá, fuera. Doctor, ahí mencionaba de los costos que tiene la corrosión, en este caso en Estados Unidos, y en este tipo de inhibidores de corrosión, ¿cuál es el costo en el mercado de esos que son comerciales y que, bueno, comenta tienen algún nivel de toxicidad comparado con un orgánico que es de origen vegetal en este caso? Y bueno, ver también qué ahorro pueden tener las empresas al adquirir uno u otro producto. Pues mira, como vimos, la elaboración del inhibidor pues no requiere grandes equipos. O sea, realmente se puede hacer, incluso lo podemos hacer hasta en la casa, no más que vamos a gastar gas, ¿no? Al momento de estar calentando y pues necesitamos un equipo para deshidratar. Entonces, a comparación de los inhibidores que ya existen, que son sintéticos, pues sí se reduce bastante el costo. Bastante costo. Y más cuando la materia prima la tenemos pues aquí afuera, ¿no? Disponible, pero de montones, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. A lo mejor con el agave sí estamos un poco más limitados, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿hacemos inhibidores o hacemos mezcal, ¿no? Entonces, ahí sí ya está más complicado. Y los tiempos de producción de la planta, ¿no? Claro. El nopal por año nos da una cantidad. Y el agave tarda en crecer. Como dices, es un trabajo de un compañero, pues, amigo. Sí. Vamos a poder hablar brevemente de alguna investigación que haya hecho usted en la universidad. Ah, sí, bueno, yo he trabajado o me he enfocado mucho lo que es la lluvia ácida. He presentado trabajos con una compañera del INIRENA, del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, sobre el problema que estamos teniendo en la contaminación ambiental. Sí, o sea, cómo está afectando la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero en lo que es el cambio, sobre todo en el pH de la lluvia. Hace años reportaron, por ejemplo, en la Ciudad de México, el pH de la lluvia, la midieron y reportaron un valor de cerca de 3, de un pH 3, significa que es prácticamente ácido. Sí, hay estudios, por ejemplo, comparando entre el Golfo de México y el Pacífico, mediciones de la lluvia en las playas, y vemos que cómo sí varía por la contaminación, por ejemplo, hacia el Caribe, hacia el Golfo, pues hay mucha industria lo que es Pemex. A lo mejor para otras playas pues vemos más lo que es la del turismo. Entonces sí se corre ya, se está llegando a un límite en el que si no hacemos conciencia va a ser difícil que podamos regresar a revertirlo. Entonces sí hemos hecho investigaciones sobre el efecto de la lluvia ácida en los materiales estructurales. Tenemos, por ejemplo, un cuadernillo publicado en el ICTI, ahora ICTI, antes ICDE, que fue publicado en septiembre del año pasado, precisamente de eso de contaminación de la lluvia ácida y verificación vehicular, lo manejamos. He trabajado también aquí con el efecto de la corrosión, pero por agua de mar, en diferentes materiales. Ahorita a los alumnos que han ido de viajes de práctica, le digo, oye, ¿a dónde vas a ir? No, pues que voy a ir a Manzanillo. Si no me traes agua de mar para mis experimentos, te repruebo. Oye, vamos a ir, queremos pedirle permiso porque vamos a ir de viaje de prácticas a Veracruz. Ya sabes, si no me traes agua de mar, te repruebo. No, pues llegó el chofer con un garrafón de agua, mira, está, para que no se queje, un garrafón de agua con agua de mar de Veracruz. Entonces, lo que estoy haciendo es, no, imagínate, entonces es coleccionar agua de mar de diferentes partes del país para ver el efecto, cómo varía. Mi intención es tratar de ver si puedo hacer un análisis químico del agua
para ver cómo varía la composición, qué contaminantes tienen, por ejemplo, en Veracruz, contaminantes tienen en Manzanillo. El año pasado fuimos a un congreso a Mazatlán y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ya me traje también una muestra de agua del mar, ¿no? Entonces sí hemos estado trabajando en eso, también he trabajado en lo que es oxidación en alta temperatura, con materiales para aplicaciones aeroespaciales, lo que son aleaciones de titanio, de níquel, de hierro, para turborreactores. Estamos trabajando en colaboración con un doctor en aleaciones, en violaciones, aleaciones para implantes médicos, las aleaciones de titanio, tantalio, estaño en lugar de titanio, aluminio, vanadio, que son contaminantes también. O sea, hay estudios que dicen que las aleaciones comerciales de titanio, aluminio, vanadio son precursoras para que te dé lo que es Alzheimer y otras enfermedades. Y imagínate cuántas personas no ya tienen un implante de ese material. Entonces se está trabajando con espumas metálicas de base titanio, tantalio, estaño para eso. Entonces sí estamos trabajando en biomateriales, haciendo corrosión en solución de Hanks para simular la sangre, utilizando brackets para ver la corrosión con saliva sintética. Mi hermano hace años se fracturó el tobillo y tiene su placa guardada. Le dije, oye, pues no seas malo, o sea, dónala a la investigación, dónala a la ciencia. Y el muy canijo me dio nada más un tornillito, me dice, ten el tornillo y la placa es mía. Dije, no, pues tú para qué la quieres, o sea, no vas a vivir del recuerdo. Sí, entonces estamos comparando aleaciones comerciales que ya tienen año aplicándose con nuevos materiales. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues pasamos a la entrega del reconocimiento. El doctor. Bien, pues la Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento al doctor Engelbert Guape Padilla por su participación en las segundas jornadas académicas UNIVIM 2019, dictando la conferencia El Nopal como inhibidor de corrosión de la Facultad de Ingeniería, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 23 de mayo de 2019. Y la firma de nuestro rector, el doctor Alejandro Bustos Aguilar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, un presente. Agradeciendo las atenciones y digo, también por la respuesta tan inmediata. Debo comentarles que el doctor nos hizo favor de ofrecer esta conferencia en un tiempo muy breve. Es un tema que bueno, pues es muy interesante. Todos quienes estamos en la ingeniería, cada uno de ellos trae también proyectos e ideas muy importantes que bueno, de aquí se nutren. Y quizá pueden estar pensando en algún proyecto, ya sea para trabajarlo de manera personal o igual pensar en algún proyecto de tesis, etc. Entonces, esperamos que sea cumplido el objetivo de estas jornadas y agradecerte nuevamente, doctor, de tu compañía y a ustedes también. Les reitero que estarán las conferencias disponibles en el auditorio para que la puedan vivir nuevamente y algún dato se les haya escapada, entonces ahí lo pueden volver a retomar. Entonces, sin más, pues agradecerles nuevamente. Les traje por ahí un presente para ustedes que nos acompañan, doctor, también para usted. Es un libro que se publicó hace unos años aquí en la UNI, del cual tengo algunos ejemplares, entonces espero que también les sea por ahí de cultura general. Gracias. Pues bueno, ahí sí me hacen favor de los pasando. Y los esperamos en las siguientes jornadas y en el congreso. Muchísimas gracias. Gracias por su